Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar del metro después de que en los últimos días el Consejo avanzara en darle visto bueno a la constitución de la empresa Metro y de que hace unos días reportáramos este convenio que se firmó entre la Administración Distrital y el Metro de Medellín para que esta ciudad que tiene 25 años de experiencia en constitución como empresa de este servicio de transporte masivo asesore a Bogotá ante esta etapa que parece que se iba a culminar esta vez con la realización del metro. Para hablar del tema nos acompaña justamente la gerente del Metro de Medellín, ella es Claudia Restrepo. Bienvenida, Claudia. Pues muchas gracias y yo encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, empecemos haciendo un poco de historia, porque esta búsqueda del metro para la capital de la República, pues usted lo sabe, ha sido tortuosa, hay muchos años de planes, muchos estudios, y las diferencias siempre están ahí, que si es subterráneo, que si es elevado, y muy marcado también por las diferencias ideológicas. Y miramos un poco con envidia que Medellín sí lo haya podido hacer, pero usted me recordaba ahora, es que nosotros nos peleamos exactamente igual que como se está peleando Medellín. Vamos a esa historia. Bueno, yo lo que creo es que es importante traer la memoria de que el Metro de Medellín tampoco fue una historia que se desarrolló fácilmente, fue una historia pasada por las dudas, por el miedo, era una inversión elevadísima. Medellín sí necesita un metro, Medellín nunca, el objetivo era movilizar 1 millón de personas y se decía, Medellín no va a tener para movilizar 1 millón de personas en un sistema de transporte masivo, sí es importante que pase por el centro, qué pasa si si está en altura va a dañar la estética de la ciudad. Yo creo que es parte del debate propio. Yo creo que el gran reto está en que cuando ya hay una decisión de emprender el proyecto, ya debe haber una institucionalidad que la acoja y ahí debe haber también como una suma de intereses. Ese fue el gran aprendizaje, de hecho la cultura metro, y te lo traía a propósito, era hablando de cultura metro, fue el resultado de eso. ¿En qué momento empezamos a gestar nosotros la cultura metro como territorio? En un momento donde era necesario que ofrecerle confianza a la ciudad y a la región alrededor del Metro de Medellín. Y porque es que fue también desastroso ese comienzo, ¿no? La obra estuvo 36 meses parada, la construcción en total duró como 12 años, los paisas no siempre quisieron el metro y de alguna manera ustedes lograron que cuando ya el metro empezó a funcionar los paisas ya lo querían sin siquiera haberlo tenido. ¿Cómo lo hicieron? Así es, o sea, además de ese primer momento de si es necesario, no demás, que fue un debate porque desde 1979 ya existía empresa Metro pensando en el proyecto. Cuando ya se emprendió el proyecto, pues propio de su ejecución, una parálisis de 36 meses en ese proceso, eso aparentaba que iba a ser un elefante blanco, todo esto por la sincronía que había en el giro de recursos, los cumplimientos de la empresa que en ese momento hicimos en llave en mano, con todas las dificultades posibles, y era la primera vez que se abordaba un proyecto de movilidad de esta envergadura en el país. Eso fue mucho antes de que la ley de metro apareciera y todos estos sistemas de BRT estuvieran en los territorios. Entonces, parte del gran reto que emprendía Medellín era cómo lograr confianza de la ciudadanía de Medellín y de Antioquia alrededor de un proyecto de movilidad de esa magnitud. Cómo hacer que efectivamente lo apropiáramos, lo cogiéramos, y un ejercicio yo creo que muy importante y es el de lo público y lo privado. En ese momento el BIC, lo que hoy es Bancolombia, sumado a otras empresas empresas privadas y el Estado emprendieron toda una campaña alrededor de la apropiación, de querer el Metro de Medellín, y yo creo que eso ha sido importantísimo porque eso se hizo en paralelo mientras la obra seguía en construcción. Y ya cuando el momento de la operación ya se había empezado a tejer confianza. Ahora, después de eso, ya sí fue la responsabilidad del metro con su operación, con su gestión, demostrarle a la región que no solo era necesario y no era un gasto innecesario para el territorio, sino que adicionalmente iba a apoyar a la transformación de Medellín. Además lo hicieron en un momento en que Medellín vivía una de sus épocas más violentas, y al metro nunca le pusieron una bomba. Y usted me decía que hicieron también algo alrededor de esa posibilidad, y por eso casi que en cada estación del metro de Medellín hay una virgen. Sí, una virgen artística. Lo que pasa es que efectivamente Medellín entra en operación su metro, su sistema en el 95. Estamos hablando de unos años que fueron tal vez los años más difíciles en términos de tasas de homicidio,
toda la situación de seguridad de la ciudad y de la región estaba bastante comprometida, y era cómo garantizar que el Metro de Medellín se entendiera como una zona fuera del conflicto, cómo entender que el Metro de Medellín fuera una zona segura y donde se sintiera la gente acogida. Muchas cosas se hicieron al respecto, una de ellas yo creo que muy basada en la teoría de la ventana quebrada, era hacer del metro un sitio donde todo fuera impecable, el aseo, el tratamiento, la cultura, la manera de atender a la gente, para que todos al entrar a las estaciones sintieran que era como una zona aparte de todo problema de seguridad de la ciudad. Y dos, como te decía, también hubo temas culturales muy relevantes. En su momento, quienes dirigían el metro decían, bueno, hagamos un trabajo con varios antropólogos, sociólogos, gente del mundo cultural, preguntémonos qué es lo que más respetan los antioqueños, y bueno, la respuesta fue la madre, la mamá. ¿Y qué más pareció a la mamá que las vírgenes? Y emprendieron todo un proyecto de hacer unas grandes vírgenes en las estaciones artísticas con diferentes artistas de la región, y eso también fue empezando como a generar un nivel de apropiación. Yo pienso que finalmente todos estos sistemas de movilidad lo que requieren es que la gente se los apropie y los sienta como suyos. Pero lo del metro, precisamente, y seguro por esa historia que usted acaba de contar, esos antecedentes, es bastante único en el mundo, porque cuando uno piensa en el metro de Nueva York, que eso es sucio, huele mal, funciona pues, pero huele mal, y tal vez uno de los más limpiecitos, que es el de Washington, tampoco es que sea la gran maravilla. Uno muy lindo es el de Moscú, pero igual pues también no necesariamente ve uno que sea bello, limpio como el metro de Medellín. Yo lo que creo es que Medellín vio en el metro una oportunidad de transformación. Estábamos en la mitad de un momento, tal vez el momento más difícil que hemos tenido en la historia del territorio, en términos de amenazas, de seguridad, y Medellín seguía pensando de la mano, nunca solo, nunca, cuando hablo de Medellín no estoy hablando en ningún caso del gobierno de Medellín solamente, sino que estoy hablando de los empresarios, de la parte civil, de las ONGs, siempre estuvieron muy trabajando a través de la comunicación cuáles podían ser los jalones de transformación. Y el metro se constituyó en uno de los procesos más importantes para transformar la ciudad. Entonces, cuando tú eliges que eso no solo sea un sistema de transporte, sino que adicionalmente sea un eje de transformación de ciudad, le haces una apuesta que sobrepase la movilidad, claro, y tienes una oportunidad de transformación cultural muy potente. Y de esa unidad quiero hablarle, Claudia, porque tal vez ustedes los paisas aplican mucho ese refrán muy conocido en Colombia de que la ropa sucia se lava en casa. Y yo me acuerdo de una discusión que teníamos hace un tiempo cuando yo trabajaba en una cadena de radio entre uno de mis compañeros paisas y una de mis compañeras bogotanas, y en un momento de la discusión muy acalorada decía, pero es que el metro de Medellín todavía debe mucha plata y además gran parte de esa plata la pagó la nación, no sé qué, y ustedes tienen una deuda muy grande todavía, pero como que nadie habla de eso, ni eso opaca digamos, todos los beneficios del metro para la ciudad. Lo que pasa es que una de las grandes tesis que había en su momento era que el endeudamiento de las regiones iba a impedir el desarrollo de la ciudad y de la región. Y la ciudad y la región ha demostrado que a pesar de que tiene unas rentas comprometidas en el pago permanente de la deuda del metro a la nación, esto no le ha impedido seguir haciendo inversiones en otros ámbitos. Medellín, por el contrario, ha demostrado cómo con una buena administración de recursos ha podido desarrollar otros proyectos. Claro, nosotros tenemos una deuda, efectivamente la nación contribuyó en un porcentaje, inclusive en un 40% de ese compromiso lo adquirió la nación, al igual que la ley de metros. Inclusive la ley de metro habla que pueden hasta poner el 70%, es más, muchos de los proyectos de movilidad en el país tienen comprometidos el 70% por la nación y el 30% por el territorio. En el caso del metro de Medellín, el 60% está a cargo de Medellín y Antioquia y el 40% a cargo de la nación, y nosotros venimos haciendo el pago con unas rentas, pero yo creo que lo que genera tranquilidad es, primero, que lo hacemos cumplidamente, es más, pagamos por encima, lo cual nos ha venido disminuyendo
el tiempo de endeudamiento. Cuando se negoció alrededor de unos 63 años y hemos venido ya reduciendo los tiempos de pago. ¿Cuánto falta para pagar esa 5,4 billones? Si seguimos teniendo un buen comportamiento, nosotros estamos esperando que es una renta que podremos cancelar en 50 años. Pero volvemos a lo mismo, cuando uno entra a ver las externalidades de ese sistema, eso es imposible digamos que eso está pagado hace mucho rato. Y además ustedes hacen la cuenta de que el metro es autosostenible sacando esa deuda por la infraestructura, sí, y se quedan solamente con los recursos que obtienen por el uso de 800.000 personas diarias. Sí, porque realmente la decisión de la región fue que las rentas comprometidas eran las de Medellín y las de Antioquia, que esas dos rentas iban directamente a una fiducia y de la fiducia a pagarle a la nación, ni siquiera entran por la empresa Metro, y nosotros como empresa nos responsabilizamos de todo el tema de la operación, es decir, con la tarifa, entrar a abrir, cerrar, operar, e inclusive cuando recibimos otros sistemas como los tranvías o los cables pasa exactamente lo mismo. El municipio ha puesto la infraestructura, nosotros operamos. Es una empresa sostenible, permite un fondo que nos permite, digamos, pensar en la reposición de flota o en el aumento de flota. En este momento estamos comprando 20 trenes para fortalecer las horas pico, que es uno de los puntos críticos que tenemos. Entonces realmente es una fórmula que le ha servido a la región para no tener que subsidiar en la tarifa el sistema de transporte, pero por otro lado al metro le ha permitido la garantía de separar su operación de la infraestructura que ya los territorios admitieron cubrirla, porque si no estarían de alguna manera los usuarios pagando también la infraestructura. Entonces aquí es un poco comprometer rentas para pagar infraestructura y operación con tarifa, garantizar operatividad del sistema. Que es una tarifa como de 1.880 pesos en promedio, unas un poquito más, otras de pronto un poquito menos cuando se trata de subsidios para estudiantes y personas mayores. O sea, es una tarifa que de alguna manera cubre la parte técnica del sistema. Es una tarifa que no definimos nosotros como metro, no la define ni siquiera el municipio de Medellín. Yo creo que uno de los aciertos también ha sido, y de la madurez del sistema, es tener una autoridad de transporte. En este caso, nuestra autoridad de transporte es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Esa autoridad es quien determina. ¿Por qué? Porque de alguna manera custodia el interés de los ciudadanos. O sea, allá no es que el alcalde de Medellín, por ser el municipio más grande de los 10 municipios que componen el área metropolitana, manda sobre el metro y sobre las decisiones de la ampliación del metro ni nada de eso, sino que es algo consensuado, o cuando hay un desacuerdo, ¿cómo lo solucionan? Bueno, no, realmente por norma la autoridad de transporte es el área metropolitana, así como es autoridad ambiental, e inclusive es autoridad por encima de quienes la constituyen, es decir, rige a los municipios que la constituyen. Su junta son los alcaldes del área metropolitana. Sin embargo, cuando se trata de establecer la autoridad, lo tiene que hacer en el marco de la ley y tiene que estar inclusive por encima de quienes lo gobiernan. Se rigen mucho, en gran medida es una delegación del Ministerio de Transporte, entonces él se rige por todo el cumplimiento de la norma. Para definir tarifa tiene que hacer un estudio técnico, socioeconómico que delimite que no vaya a generar problemas. Pero Claudia, cuénteme de un momento en el que los alcaldes no hayan estado de acuerdo y entonces quién, o sea, el Ministerio de Transporte o la misma autoridad de Metro dijo: aquí parto como Salomón y la mitad del niño para usted y la mitad del niño para usted. No, la verdad es que la autoridad de transporte, que es el área, casi siempre ha salido con posición unánime, porque además la Junta Metropolitana debe poner el punto. Obviamente migra mucho por cosas técnicas, porque se sujetan como a lo normativo, entonces cuando no lo hay, ya le corresponde a la autoridad desde la lógica técnica convencer a la misma Junta de la importancia, porque digamos que no hemos tenido la necesidad de intervención del Ministerio de Transporte, digamos que la región ha demostrado poder tener, hay momentos donde no hay acuerdo, por ejemplo en el 2012 cuando hubo congelación de tarifas, el metro como empresa no estuvo pues de acuerdo porque le generaba una posibilidad muy fuerte de garantizar su sostenibilidad dentro del año. Sin embargo, la autoridad se sostuvo con los análisis que realizó y el metro aplicó la normativa. Cuando ya hay cosas muy críticas, hace 2 años tuvimos una diferencia entre autoridad y metro por un tema del fondo de reposición.
migró una demanda. Cuando ya no tuvimos, digamos, concilio, sencillamente preguntamos a la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia se pronunció ante el vacío jurídico y ya nosotros actuamos por la Superintendencia. Esto es algo de lo que ustedes en el marco del convenio que firmaron con la Administración Distrital en Bogotá van a sugerir que se constituya una autoridad que no solamente esté regida por el distrito, sino por los municipios de influencia, o qué, cuáles son las sugerencias y el paso a paso del cumplimiento de esas sugerencias. Mira, realmente nosotros en general hemos sido, no solo inclusive con Bogotá, sino con otros países y otras regiones y otras ciudades que hemos asesorado. Que por cierto, perdón, la interrumpo y digámosle al público, Panamá, Perú, o sea, el Santo metro de Domingo, Lima. exacto, Santo Domingo. Y inclusive en Alamis, en el último encuentro de Alamis, que es la Asociación de Metros de Iberoamérica, teníamos una discusión sobre el tema de las autoridades y curiosamente nosotros hemos sido unas defensoras de que la misma empresa no puede poner sus tarifas, que tiene que velar como un punto medio que vigile y custodie la aplicación de la entidad. En el caso nuestro, la autoridad ha sido digamos, la fórmula más, sin que podamos decir que siempre tenemos acuerdo, pero el acuerdo siempre lo hemos traído a la luz de la ley. Entonces, nuestra recomendación es el ecosistema de movilidad. Recientemente que estuvo Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá, sí. Nos acompañaron algunos concejales, incluso estuvo el alcalde Peñalosa, le estuvo haciendo un recorrido, luego nos quedamos en una reunión con los concejales y con Andrés, y le decíamos que es muy importante desde ya empezar a pensar en el ecosistema de movilidad. ¿Qué quiere decir el ecosistema? ¿Cómo se van a integrar Transmilenio, Metro? ¿Cómo van a operar el tema de las tarifas? ¿Cuál va a ser el plan de expansión? O sea, nosotros tenemos un plan de expansión 2006-2030, actualizado cada 5 años, que tiene todos los corredores de transporte masivo, entonces evitando dualidad o conflicto o competencia, porque realmente lo que uno busca en estos sistemas es que vayan madurando y vayan convirtiéndose en verdaderos ecosistemas de movilidad y no sencillamente como en empresas operando transporte. Pero usted ya ha visto, me imagino, las noticias de cada anuncio, qué tipo de comentarios ha generado entre el alcalde Peñalosa, los alcaldes de los municipios circunvecinos, el gobernador, y entonces estamos todos como con el miedo de no se van todos a agarrar de las mechas y aquí no se van a poner de acuerdo para nada, y entonces si es que logran hacer el metro va a ser un desastre porque no se van a poner de acuerdo en la operación. Ustedes que son ahora los asesores, ¿tienen alguna idea para solucionar este primer traspiés? Miren, yo creo que lo primero es pensar desde ahora en eso. O sea, yo sé que la gran preocupación hoy puede estar centrada en que se construya y empezar los diseños y todo lo demás. Y a veces cuando uno tiene tanta preocupación por el tema de infraestructura, deja para atrás las preguntas sobre el ecosistema de movilidad. Y si bien lo uno no debe de tener lo otro, o sea, no podemos pensar que habrá empresa Metro de Bogotá hasta que se resuelvan estas incógnitas, no, hay que ir caminando con esto. Sí es muy importante, se lo decíamos a los concejales, ir pensando en todas estas preguntas de planeación a largo plazo, de control y de auditoría, de definición de relaciones en el territorio, porque además el Metro de Bogotá tiene una característica que lo va a presionar a que lo haga más rápido. Cuando el Metro de Bogotá entre en operación, entrará con un sistema de integración muy grande, que es Transmilenio. Cuando el Metro de Medellín entró, nosotros no teníamos integración. La integración llegó después, entonces durante muchos años tuvimos tiempo de ir construyendo, aprendiendo, sí. Y esto lo demás. Aquí no. Bogotá, el día cero, cuando inicie su operación Metro, ese día tendrá integradas todas las líneas de Transmilenio al sistema, entonces debe desde ahora garantizar la robustez del ecosistema. Ustedes son metro elevado, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que se quiere hacer acá? Usted ya ha oído la discusión, el alcalde anterior, el alcalde Petro quería metro subterráneo. ¿Usted tiene, digamos, algo en defensa del metro elevado o hubiera resultado mejor para Medellín hacerlo subterráneo? ¿Las ampliaciones van a ser subterráneas o elevadas? Mira, la verdad es que yo no puedo hablar de Bogotá, te voy a hablar de Medellín. En el caso de Medellín, para nosotros pensar en un metro subterráneo estuvo descartado fundamentalmente
por el tema económico, porque realmente el kilómetro, la construcción por kilómetro de un metro elevado a un metro de subterráneo es de 1 a 3 y realmente por más recursos que uno tenga, pues hay un momento, pues yo siempre, uno tiene que ser muy práctico en estas cosas. Si yo tengo 100 pesos para mercar en mi casa, pues tengo 100 pesos y entonces tengo que buscar que merque de la mejor manera. Entonces, en el caso de Medellín, la decisión fue una decisión puramente económica que migró a que efectivamente fuera viable, porque si no, no era viable, entonces lo perfecto es el peor enemigo de lo bueno. Quienes argumentaron en su momento de lo subterráneo, pues sencillamente podía ser lo perfecto, mas no era lo posible. Entonces, en ese caso, lo primero es eso. Lo segundo es, nosotros no podemos decir que el metro en altura haya generado pérdida de valor en la tierra, entre otras porque hay un debate en contra muchas veces que te dicen que los subterráneos generan valor porque no dañan, no afean, pero por ejemplo las estaciones son subterráneas, entonces limita la posibilidad de crecimiento alrededor de una estación del metro transforma un territorio. Si tú vas hoy a un Niquía o a alguno de nuestros sitios, eran unos matorrales con una estación y hoy son centros industriales, comerciales y de servicio alrededor de la estación, porque la estación es una masiva. Entonces, lo que a nosotros nos ha dado es las posibilidades de transformación y de crecimiento. Medellín hoy es reconocida como una de las ciudades con mayor fortaleza en desarrollo urbano. Si nos llaman en el exterior es para hablar de transformación urbana y uno pensaría si el metro o el cable hubieran dañado valor, pues eso sería difícil Claudia, de balancear. dos cosas para terminar porque nos queda poco tiempo. Hace unas semanas, cuando aparecieron unos grafitis en el metro de Medellín, qué escándalo, la gente sumamente indignada y pues eso evidencia esa cultura metro, cómo la gente tiene amor y apropiación por el metro, pero usted me dice que gastan 60.000 millones de pesos al año para promover esa cultura metro. Sí, inclusive en varios debates en Bogotá lo decíamos, mire, la cultura es un modo de relacionamiento, es un modo de estar en un sitio o en un lugar. Y a veces creemos que eso sencillamente es espontáneo, no, eso también se va gestando y se va creando. Nosotros en el rubro de Cultura Metro, cuando lo sumamos todas nuestras intervenciones en aseo, en seguridad, en, digamos, todo el tema estético, pero adicionalmente en todos los temas de cultura. Porque además entregan unos libritos para que la gente vaya leyendo en el metro y tal cual, o sea, la gente no se los roba, sino que los deja ahí. Hacemos una serie de actividades, inclusive tenemos escuelas de formación de líderes, escuelas de cultura metro en los niños, tenemos este año 100.000 estudiantes formados en cultura metro, lo use o no lo use, pero sabemos que lo va a usar. Entonces es desde pequeños donde empezamos a decirles, es una ética del cuidado. O sea, y además los que manejan cuidar. son estudiantes universitarios. Es un proyecto muy bonito que gusta mucho y es que los conductores del metro son estudiantes universitarios. Nosotros tenemos un modelo con el Ministerio de Trabajo de formalización laboral durante ese tiempo que son estudiantes, conducen 4 horas, las 4 horas restantes las estudian, con el salario pagan muchos de ellos sus carreras universitarias y cuando se gradúan se retiran felices, enamorados de lo que hicieron y le dan paso a otra persona que esté en esa misma condición. Entonces yo lo que creo es que es el resultado de un modelo de innovación social que lo que pretende sobre todo es que la gente entienda que el metro es un bien público. ¿Es verdad que los grafiteros que hicieron esos grafitis son de Bogotá? Eso hace parte de la investigación, ya creo que la otra semana vamos a tener resultados. Hay una tesis que está cercana que pueda hacer esto, realmente ocurrió en un periodo donde ocurrió en Medellín, ocurrió en Argentina, ocurrió en Lima y parte del problema fue porque había como un concurso internacional cómo los grafiteros podían intervenir hitos de ciudades y que pudieran hacer parte pues, de ese corredor. Entonces, dentro de eso se detectaron ya, yo creo que no te voy a decir mucho más, pero esperamos que próximamente. Y bueno, o sea, si se determina, no importa si haya sido de Bogotá o de quien sea, eso tiene que una multa, cárcel, que... Tiene una multa que es económica, muchas veces estos muchachos no tienen condiciones económicas, lo que se hace son multas económicas y multas pedagógicas. Es parte de lo que tenemos que entrar ahora a trabajar con la policía, digamos que por eso tampoco hemos tocado muy a fondo el tema porque estamos primero teniendo una serie de conversaciones para determinar cómo vamos a hacer. Yo creo que parte de Cultura Metro también radica en que
en que a través de esto hagamos un proceso de aprendizaje y no es convocar a la violencia, sino por el contrario convocar como a la concertación. Se nos acaba el tiempo, pero un detalle que usted me daba en la conversación previa que teníamos es que no es que nunca antes hayan pintado un vagón de 1 metro, sino que ustedes inspeccionan los vagones todas las noches y el que esté medio pintado, medio dañado, no sale porque no permiten que la gente lo vea así. En otra oportunidad hablaremos de ese y otros temas. Le agradezco mucho que haya venido aquí hasta el estudio del Sistema Informativo del Canal Capital. Claudia Restrepo, gerente del Metro de Medellín. Claudia, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.